pues ya veremos. Os seguiremos muy de cerca a ver si esto está cambiando o no y de qué manera cambia o no cambia el modelo de relación. Y no solo el modelo de relación, sino el modelo de funcionamiento de la administración. En esencia, hasta el modelo de negocio yo creo que puede llegar a cambiar. En algunos servicios, seguramente en otros no. Pero yo creo que ahí están las preguntas clave, que son las que vosotros habéis formulado. ¿Se cumplirán o no se cumplirán las promesas de gobierno, Alberto? Lo que sí es seguro que se cumplen es el impacto que está teniendo en la comunicación. Eso es seguro, y si no, preguntárselo al siguiente ponente, y con esto le paso, Carlos, la palabra. Por mi parte, gracias. A ver, ¿me oye? Sí, vale. Me voy a quitar la chaqueta. Prometo ser breve, porque soy muy cansino, ¿vale? Hay experiencias de salir aquí a las 10 de la noche, entonces no. En primer lugar, buena tarde, que hoy estando donde estoy, hombre, la pena es no estar en Barcelona directamente, en Gerona, en Girona, en la Costa Brava, en Pirineos, pero bueno, me conformo con estar en el centro Blanquerna. Muchas gracias por acoger esta presentación. Y luego, por otro lado, pues hombre, por un lado, no me había preparado para nada la presentación, digo, Carlos, sé breve, no les desee el infierno, ¿no? Yo quería hablar un poquillo, pues hombre, lo que han hablado ellos, de una revolución, pues igual es una revolución, bueno, los datos dicen que es una revolución, ¿no? O yo hablaría de una disrupción, al menos. Esa disrupción que acaba siendo, pues, innovación, una evolución, cuando menos, porque si no es revolución, sí que es evolución, y sí que ha abierto, pues, al igual que en su día abrió el mail, un montón de herramientas o posibilidades o potencial que nos permite a través de las redes sociales y de la informática y de la tecnología, Internet, las TIC en definitiva, pues lo ha permitido las redes sociales. Lo ha permitido a una institución como la nuestra, una entidad como la policía, lo ha permitido a un montón de entidades personales, entidades públicas, privadas, a personas, ha permitido una evolución absoluta de la comunicación, que es lo que yo soy, comunicación, pero luego también ha permitido un cambio brutal en la gestión, ¿no? Yo os podría contar, hoy no solamente es comunicación, no es solamente convencer, explicar, informar, atender, ¿no? Sino en la gestión. De hecho, nosotros ya la llamamos la policía 3.0. La policía 3.0 en el fondo es el innovar, porque la policía 2.0 es comunicar, atender, informar y usar toda la cuestión de las redes sociales. Pero las redes sociales no se quedan solamente ahí, sino que van más allá, ¿no? Y es innovar, utilizar la tecnología, la innovación para la eficacia, para afrontar o anticiparse a los retos del futuro, los retos de la seguridad, los retos de la innovación definitiva. Nosotros podemos hablar además, aprovechando que varios de los presentes han mencionado Latinoamérica, me gustaría contaros un poquillo la experiencia internacional para que veáis qué uso tienen de las redes sociales en lo público. Curiosamente, paradójicamente, yo conozco bastante lo público en Latinoamérica, básicamente lo policial, y también en lo policial en lo internacional. Y se da la paradoja de que los latinos somos líderes absolutos en cuanto a policías nacionales, o líderes relativos en cuanto a, por un lado, lo cuantitativo, pero yo siempre digo, olvidémonos de lo cuantitativo y sí de lo cualitativo. Es decir, es muchísimo más importante lo que nos permite innovar, hacer, trabajar o innovar en cuanto a fórmulas de gestión, en cuanto a novedades, en cuanto a procesos, a un montón de cuestiones, que lo cuantitativo. Da igual tener 826.000, como es el caso de robo policía, que tener 40.000 o 20.000 o 10.000 o 1.000. Si resulta que aparte una utilidad, un uso real, es decir, oye, ¿qué ha aportado? Pues, y es algo, un uso asumible, es decir, no puedes tener igual para 100 usuarios a un funcionario, ¿vale? Hay que ser muy racional y nosotros muchas veces nos vemos en un reto que es la gestión eficiente de recursos, el medir nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestras capacidades, pues entonces fantástico, ¿no? Pero luego también en el fondo decimos, oye, ¿por qué latinoamericanos somos mucho más útiles? Pues porque en el fondo hemos sabido apostar por ello en cuanto a canales de prevención, canales de concienciación, de información, de uso de uso de las cuestiones públicas que en el resto de Europa hacen las policías locales.
el sector de la seguridad, el sector de las emergencias, utilizan las redes sociales de forma masiva en todo el mundo. En las policías locales, en todo Estados Unidos, lo utilizan muchísimo más que el propio FBI, por ejemplo, y tiene mucho más lógica y buen uso por parte de las administraciones locales. Os pongo el ejemplo de las policías locales en Madrid o las emergencias. Tenemos anécdotas que a la gente le encanta sacar de quicio, pues por ejemplo la de hace 10 días, Canarias, emergencia de Canarias, y todo el mundo lo sacó de quicio, le encanta sacarlo de quicio. Digo, oye, qué bendito problema que todo el mundo preocupado en redes sociales, o vale, nos equivocamos, yo no me equivoqué en ese caso, pero yo prefiero que se equivoquen para que me vienen a buscar, que no que se aseguren de que es un avión 737 de tal año y demás. Oye, no, ven primero a buscarme y luego ya vemos si hay o no, ¿no? Ese nuevo ejemplo de que, dejadme sacar pecho, las administraciones públicas, las instituciones públicas van mucho más avanzadas que las empresas privadas en el uso de las redes sociales, y además parece que hay mucho mejor uso en ese tipo de cuestiones. Es decir, hay mucho más potencial de aportar a los ciudadanos desde las redes sociales que a los clientes. Y yo, bueno, pues podría hablaros de empresas del IBEX, podría hablaros de un montón de cuestiones o de proyectos en sí. Y los proyectos, pues al final dices, oye, si son de prevención, información, concienciación o de atención al ciudadano, resulta que acaban aportando muchas más cuestiones. Paradójicamente, nosotros tenemos la oportunidad encima de hacer mucho más uso policial. Es la gestión pura y dura de decir, oye, que hemos podido hacer un montón de cuestiones que ya hacen grandes empresas, pero nosotros también, detención de gente. Hemos abierto canales de colaboración ciudadana, que es increíble, pues 14.000 mails promovidos a través de la Twitter redada, un mail que solamente se gestiona a través de las redes sociales, que es antidroga@policia.es. Nos ha aportado ya 14.000 mails, 420 detenidos, que eso es algo tangible. El abrir una nueva, entre comillas, vía de negocio, nosotros no tenemos negocio, pero sí una nueva vía de trabajo para nosotros, que es muy importante, y esa vía tan importante acaba siendo pues la prevención, la concienciación. Antes no lo hacíamos nosotros, apenas lo hacíamos offline, en los colegios, y ahora resulta que ya la podemos hacer increíblemente a través de Internet, a través de las redes sociales, y con un liderazgo absoluto, indiscutible, ¿no? El posicionamiento. Resulta que era hace 5 años, tú decías, ¿qué empresas o asociaciones o entidades hacen prevención o son las que te pueden valer de referente para explicar a tu hijo un buen uso de Internet? Mucha gente diría 10 y nunca ninguna hubiera dicho la policía. Y hoy en día, pues todo el mundo diría la policía. Y luego son redes, pues estas redes sociales a veces tienen la crueldad de ser demasiado transparentes y ponen a determinadas entidades privadas respecto a lo público, y la verdad es que ahí yo creo que lo público ha demostrado que tenemos mucha capacidad. He puesto el ejemplo de emergencias como buen ejemplo, a pesar de contar esa anécdota, que todos lo sabemos, que es absurdo. Yo también podría contar 20 anécdotas en mi contra y serían muy divertidas, pero lo más importante es el potencial que se demuestra, ¿no? Yo también suelo contar muchas veces, pues oye, la eficacia, la utilidad que tienen las redes sociales y lo que nos afrontan, pues por ejemplo, en temas de emergencias, en temas de concienciación, de prevención, pero también en una noche, por ejemplo, como la del accidente de Santiago, en el cual se pide donación de sangre. Y nuevas cuestiones que estamos trabajando en Policía 3.0 y que no os voy a contar porque las tengo que presentar, ¿no? Primero. Pero son innovaciones útiles para el ciudadano. Es una... en el fondo es cambiar totalmente la visión y el esfuerzo de decir, vamos a ver qué hacemos para y por el ciudadano. ¿Cómo podemos atender, satisfacer, ayudar y ser útiles? Porque entonces si somos útiles, si somos interesantes, si logramos llegar al ciudadano, ellos nos lo van a agradecer y va a resultar que tiene mucho sentido, ¿no? En el fondo es extender pues lo que hacen las distintas administraciones públicas y empresas y entidades, su objetivo real, que es ser útil, ser interesante, aportar, lograrlo hacer también a través de las redes sociales, que se ha demostrado un canal fantástico. Mi jefe muchas veces dice, oye, bueno, muchas veces no, me lo dijo una vez, pero se lo compré y siempre lo digo, ¿no? Y digo, oye, nosotros estamos o queremos estar en las redes sociales porque es donde están los ciudadanos de forma masiva. E igual que estamos en la Puerta del Sol, porque hay muchos ciudadanos, estamos en las redes sociales porque es donde llegamos de forma más fácil, inmediata, accesibilidad. Es una obsesión, ¿no?
Y es una obsesión demostrada. Y yo creo que es muy importante para las administraciones públicas el seguir trabajando, el seguir liderando este campo. Es decir, oye, seguir innovando, hay que hacer un esfuerzo absoluto para seguir liderando este campo que otros muchos no los lideramos respecto a la empresa privada. Y encima nos permite hacerlo de forma austera y es algo maravilloso, que normalmente las empresas privadas sacan un fajo y dicen, aquí estoy yo, ¿no? Pues aquí con austeridad, con trabajo, con profesionalidad y sobre todo absolutamente orientado al ciudadano podemos lograrlo, ¿no? También me gustaría hacer una reflexión, decir, oye, es una nueva oportunidad absoluta para muchas cuestiones, ¿no? Para las redes sociales y para no las redes sociales. El uso de la tecnología para agilizar procesos, abaratar al máximo la gestión y sobre todo pues para poner en valor, decir, oye, lo público te va a ser muy fácil, te va a ser muy inmediato y lo vas a entender y es un canal que te va a aportar un montón, ¿no? Esa gestión que se hace, que como yo decía, pues Latinoamérica lo hacemos mucho mejor que paradójicamente otros muchos países, porque en el fondo pues no se apuesta o no se ha apostado cuando se quiere y que eso acaba generando, pues bueno, en Europa somos vistos, han venido reporteros de toda Europa a contar el caso de @policía para explicarlo en su país, ¿no? Y decir, oye, al final, en vez de mirarlo diciendo, oye, pues basado en el organismo, la estructura del organismo o de cómo trabajamos, basado en el interés del ciudadano, es lo que nos cambia totalmente y lo que nos ha permitido ese liderazgo de lo público frente a lo privado. A pesar de que, bueno, para afrontar, para ser líderes, para querer afrontar los retos del futuro desde el liderazgo, hayamos tenido que pagar peajes. Muchos peajes en cuanto a trabajo, peajes en cuanto a esfuerzo, en cuanto a lenguaje, en cuanto a tono, en cuanto a temas. Son muchos peajes y que yo mismo siempre digo, oye, y el error también, yo me equivoco muchísimo. Pero ¿qué ocurre? Que podría hacer cosas mejorables, muy mejorables, podría mejorar todo, pero si no lo hiciera, muy probablemente pues estaría como muchas otras instituciones, entidades privadas, que por temor a equivocarse, por no querer equivocarse, no han partido todavía. Es decir, si no me equivoco, si no arriesgo, no me equivoco, y así todos están contentos. Ese planteamiento es el que ha hecho que muchos no hayan desarrollado todavía estas oportunidades, ¿no? Estas herramientas y estos canales que encima es con una inversión mínima, una inversión en recursos, pues bueno, humanos, esfuerzo, profesionalidad, una serie de circunstancias, ¿no? Yo luego también, pues hombre, os he contado la Policía 3.0 y digo, oye, las redes sociales punta de lanza en muchísimas cuestiones y nos deben valer y nos deben seguir valiendo. Aparte luego, no centrarnos únicamente en las redes sociales. Las redes sociales es una oportunidad que yo me dedico el 99% de mi tiempo a las redes sociales, pero nunca de forma individualizada. Me explico. Yo hago todo de la mano del offline, de la estrategia global de la policía, basado en los objetivos de la policía. Con esto quiero decir que voy absolutamente pues, con los objetivos de comunicación de la policía, los objetivos operativos de la policía y pensando de la marca policía. La institución diciendo qué objetivos tiene, qué podemos hacer desde la policía, desde, yo le llamo el offline, es decir, fuera del Internet, desde fuera de las redes sociales, de aportar, de globalizar. El ciudadano se puede encontrar a un Z, decir, oye, lo que va a aportar un policía en un Z, que va a encontrar en la comisaría, lo va a encontrar de paisano, de civil, de cualquier vía, pues aportarle yo esa utilidad o más, ¿no? Y en el fondo siempre ir de la mano y de los objetivos. Por eso yo creo que las instituciones, las entidades tienen que implicarse, tienen que apostar por decir, oye, vamos a arriesgar. ¿Que te equivocas? Pues vale, pues oye, el 112 Canarias que no ha visto ningún avión, que era mentira. Me le da igual, o a AENA, creo que es algo anecdótico. Lo importante es que ha demostrado capacidad de reacción y que se ha equivocado por arriesgar. Mejor equivócate porque has visto el avión y has enviado a un barco ahí a que no lo envíes y a que se estén ahogando. Eso, vamos, es absoluto, ¿no? Al margen de anécdotas. También el Policía 3.0 acaban hablando del Open Government, pues, y yo pongo un ejemplo. El Open Government también, colaboración ciudadana, es absoluta. La utilidad, el escucharles, la bidireccionalidad. Yo acabo hablando de bidireccionalidad, pues para que os hagáis una idea. A mí, uno de los tweets que tengo pensados para esta noche, me la habéis enviado vosotros. Hoy me han enviado 5 veces un tweet, una misma pregunta de hay un fraude, y digo, oye, se lo confirmo que es fraude, pero a la vez digo, ha llegado mucha gente, pues oye, voy a compartirlo con todos, ¿no?
Y el escuchar esa necesidad de los ciudadanos, bueno, pues como ahora mismo es otra tendencia en redes sociales, es escucharles, saber por dónde van y que les vas a ser útiles, te garantiza el liderazgo al final, ¿no? El decir, oye, siempre estás en la inmediatez y demás, ¿no? Ese esfuerzo. Y luego, por último, pues hombre, me voy a callar ya porque si no me puedo tirar décadas, el hablar del servicio público, es decir, oye, la innovación, la cercanía, la inversión, el esfuerzo, el riesgo, la implicación, ¿no? Hay muchísimas cuestiones que yo creo que merece la pena y luego también pues ser arriesgado, decir, oye, voy a llegar a toda la sociedad. Curiosamente yo podría haberme basado y decir, oye, ¿por qué no llego a los policías y a sus familias? Ese elemento de cohesión, de engagement que llaman algunos, de vinculación, sería absurdo. Digo, no, yo voy destinado a 44 millones de personas. Y no solamente eso, sino que encima me esfuerzo absolutamente por llegar a los que son más difíciles de llegar, pero es más interesante que les expliquemos cuestiones de seguridad, los jóvenes, ¿no? Para eso tengo que hacer peajes, pues como decía, de lenguaje, de tono, de temas, de impactar, de ser muy útil y muy interesante, pero yo creo que merece la pena y que nos garantiza el liderazgo, ¿no? Y también decir, oye, implica decir, innovemos, esforcémonos desde las redes sociales, los resultados, insisto, no cuantitativos, que sean anecdóticos, sino cualitativos. Desde hace ya 3 años o 2 años que teníamos más de 100.000, hace más de 3 años, yo creo que en el fondo dices, oye, es muy, muy útil y es una garantía de poder seguir apostando por ello, ¿no? Bueno, no, hace 2 años, ahora que lo pienso. Hace 2 años esa masa crítica, es decir, podemos ser útiles, podemos seguir invirtiendo, podemos seguir apostando. Yo creo que es muy importante que todos, además, hay una parte importantísima y es que nos permite abrir barreras. La pena que tengo yo con @policía es no poder llegar fuera. Cuando digo fuera es que llego a Latinoamérica, pero llego muy bajo. ¿Por qué? Porque al final la utilidad está al extrema que el público latinoamericano, en primer lugar, mi jerga la entendemos en España. No la entendemos en Colombia, no la entiendo en Perú, no la entiendo en Venezuela, en Chile. Yo tendría que hablar de buena onda y me diríais todos, tú eres tonto, chaval. ¿Vale? Entonces tengo que asumir eso. Y luego el localismo, ¿no? Es decir, la utilidad del localismo que nos permite jugar o ser muy importantes a todas las administraciones públicas a nivel local. Es decir, cada uno tiene su papel. La comunidad te muestra, decir, oye, pues en la comunidad autónoma, en la localidad o en la utilidad específica, seguridad, salud, enseñanza, administración pública. Hay un montón de cuestiones, aparte del gestión de conocimiento, que nos invitan a apostar por todo esto, ¿no? Termino ya diciendo, apostemos por las redes sociales, por la innovación en las administraciones públicas y en cualquier lugar. Merece la pena, yo creo. Muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que ahora, ya que después de todas las intervenciones, si os parece, podemos abrir un pequeño turno de palabra, por si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta. Yo creo que tenemos aquí a grandes especialistas en el tema. Si os apetece preguntarles algo, creo que es el momento y os invito a que preguntéis, que os animéis. Si tenéis alguna... Sí. Antonio Díaz, bueno, me llamo Juan. Es una pregunta que ya le he hecho en alguna ocasión, pero quería preguntarle, en relación con la administración inteligente, la pregunta es, ¿los ciudadanos somos más inteligentes que la administración? ¿Somos igual de tontos? Digo, el ciudadano medio. ¿O estamos a su altura? Y luego, la misma pregunta, en lugar de hablar de inteligencia, hablar de capacitación. Y luego ya para todos, deciros que ha sido muy interesante y preguntaros si es posible la objeción digital. No sé si se dice así, pero si hay un mundo al margen de las redes sociales o hay que estar en las redes sociales obligatoriamente, si es posible vivir al margen de las redes sociales o hay que meterse definitivamente en las redes sociales para ser un ciudadano inteligente, no sé. Contesto yo la primera y vosotros la segunda. Yo contesto la mía. A ver, yo creo que voy a utilizar, yo no sé si conocéis, los que estáis en las redes seguramente conoceréis el blog de Enrique Dans. ¿Cuántos conocen el blog de Enrique Dans? Por aquí muchos, ¿no?
Bueno, yo creo que decía una cosa muy interesante al respecto. Esta persona, yo no le conozco personalmente, la verdad es profesor del Instituto de Empresa, solamente le sigo por las redes, nunca he tenido la oportunidad de coincidir, pero es una persona que lleva investigando y, en fin, sobre este tema de los primeros y un referente claro. Del mundo, más del mundo privado, quizá en este caso, no Carlos, que del mundo público, pero es un referente. Sí. Es un referente. Y este hombre decía una cosa en uno de sus últimos posts muy interesante, que voy a coger la cita al respecto de la pregunta. Es decir, las personas inteligentes o no están en las redes y en lo virtual, y en lo real, y en el on y en el off. Quiero decir, hay mucha gente que cree que los nativos digitales, por el hecho de serlo, van a ya hacer la revolución, la administración inteligente, el gobierno abierto y tal. Yo no pienso eso. Es decir, por el hecho de ser nativo digital, lo único que demuestras es que estás todo el día con esto aquí y que mueves muy rápido los dedos. Eso sí, un movimiento de dedos, y si veis a nuestro, yo tengo hijos y tal, tienen un movimiento de dedos interesantísimo. Pero solo demuestra eso, es decir, el uso que tú estés haciendo de eso ya es otra cosa. Es decir, si tú solamente utilizas las redes o cualquier cosa para ver películas porno y para seguir el marca, pues bueno, pues imaginaros lo que puede salir de ahí. Y esto pasa lo mismo en el mundo real, y el porno está bien a veces, quiero decir que tampoco tengo nada con eso. Esto pasa igual en el mundo real y en el mundo virtual. Por tanto, ahí no hay ninguna diferencia. Es decir, lo que sea digital no nos garantiza que vaya a ser más inteligente. Ahora, hay una evidencia, que es que las herramientas que ponen a nuestra disposición la tecnología social nos dan unas posibilidades de interacción, de relación, de conocimiento, de innovación tremendas. Tremendas, y quizás ahí sí que los que estamos dentro desde hace un tiempo lo hemos descubierto. Y hay otra gente que las va descubriendo cuando le apetezca descubrirlas. Quiero decir que, dicho lo anterior, también digo lo segundo. No sé si ha quedado claro. Y en la otra contestadla a vosotros. No, yo creo que en la misma línea, ¿no? Yo creo que las redes sociales no hacen más inteligente o menos inteligente, ¿no? Yo creo que son una herramienta que sirven para potenciar, tienen ciertas virtudes porque permiten la interacción, la comunicación de arriba a abajo, ¿no? y de abajo a arriba. Hasta ahora la comunicación se daba siempre en la relación entre ciudadanos y administraciones públicas, siempre de arriba abajo. La administración comunicaba la información que le interesaba. Ahora lo que nos permite este tipo de herramientas es que los ciudadanos también transmitan, ¿no? Y haya una conversación, haya una comunicación de ida y vuelta. Entonces, lógicamente uno se puede quedar al margen de las redes sociales, pero pierde la posibilidad de utilizar una herramienta muy poderosa que estamos viendo a nivel, desde luego, político. Se ha visto la utilidad que puede tener en ciertos movimientos sociales, y en el caso de la administración pública, que quizás tiene menos sex appeal, ¿no? Que los movimientos sociales, también menos interés mediático, desde luego, ya se empiezan a ver algunos casos en los que ciertos ciudadanos, y ya os digo, es decir, jóvenes, suficientemente preparados, que utilizan las tecnologías, pero además están preocupados por su entorno social, utilizan estas tecnologías para mejorar su entorno. Nada más, no quieren hacerse ricos, no quieren, lo que quieren es una apuesta por mejorar su entorno. Entonces hacen una aplicación, ya hay una aquí en Madrid sobre el metro, para mejorar el metro, con la información de incidencias, etcétera, de tipo privado, ¿eh? Es gente que ha dedicado su tiempo a hacer una aplicación que funciona estupendamente y te informa sobre incidencias del metro, etcétera. En Cataluña lo hubo también, que en el curso que organizamos en la Autónoma en el mes de septiembre también vinieron pues otros chavales de la universidad, 23, 24 años, y tenían un primer proyecto sobre los trenes en Cataluña. Aquí se dio el caso de que fue tan bueno la aplicación que prepararon, tanto web como las apps que prepararon, que los propios ciudadanos se comunicaban con ellos para decirle, oiga, esto tienen que poner más trenes, tienen que limpiar más, tal, como si fuese la propia Generalitat, ¿no? Al servicio. Entonces ellos tenían que defenderse diciendo, no, oiga, esto es una iniciativa ciudadana que viene a cubrir algo que la administración no viene a dar, ¿no? Es decir, luego es verdad que los trenes en Cataluña se han puesto un poco al día y claro, han realizado una aplicación que no sé cómo estarán ahora mismo, pero es verdad que los ciudadanos se impusieron en ese ámbito. Y este mismo grupo de
de ciudadanos estaba montando hace unos meses, es verdad que yo no los he seguido después, una misma aplicación para eventos culturales en una cierta región también ahí en Cataluña. ¿Qué ganan con ello? Bueno, hombre, uno podrá decir popularidad, etcétera. Bueno, son gente muy normal y que ha dedicado su tiempo y sus horas, en vez de, no sé, montar una empresa financiera, pues en montar aplicaciones para mejorar su entorno. Entonces, bueno, me he extendido un poco, pero sobre todo yo creo que, a ver, son herramientas muy útiles o que ofrecen una utilidad. Desde luego, si quien las utiliza es inteligente, son herramientas inteligentes y si no, pues no sirven para nada, ¿no? ¿Queréis? No sé si Carlos, ¿quieres decir? O si no, No, yo solamente una cosa, y es respecto a inteligentes. Con los ciudadanos y las administraciones públicas yo siempre pienso que pasa como con los clientes y las empresas o los comercios. El cliente siempre tiene la razón, es decir, el ciudadano siempre será inteligente y nosotros somos los que menos inteligentes, que no sabemos detectar, ayudar, colaborar, empujar, es decir, saber ayudarles o atenderles todo lo necesario, saber servirles en definitiva a los ciudadanos. Y a veces las instituciones pues somos tan grandes que cuesta somos elefantes, que cuesta moverles mucho, y al elefante es cierto lo suficientemente ágil, pero yo creo que las redes sociales nos permiten atenderles o entenderles mejor, ¿no? Ambas cosas, y en el fondo son una oportunidad que debemos aprovechar como cualquier otra cosa, porque yo siempre digo, lo innovador en verdad no es la red social en sí, es el uso que se le da. Y a los hechos me remito. Hay 200.000 instituciones, entidades que están en redes sociales, pero para bostezar. No han aportado nada. El que de repente da 2 pasos y se equivoque o no, pues es el uso. Y es cuando cambia totalmente. Decir, oye, que es que resulta que ese uso innovador es el que cambia absolutamente y el que permite pues atender mejor a los ciudadanos, ¿no? Tanto en lo público como luego a los clientes, a los usuarios en lo privado. Hacerle una cosa complementaria a Carlos, estando de acuerdo con lo que ha dicho, pero fíjate, yo creo que incluso el ciudadano que está en las redes inactivo está porque le saca algún rendimiento. Quiero decir, a mí me parece totalmente respetable e incluso loable digamos, el internauta observador, es decir, porque el observador tiene, el conocimiento viene de la observación, de la capacidad de mirar, de ser un poco voyeur de lo que pasa por alrededor y tal. Entonces, hay esos ciudadanos que están silentes, es decir, esa mayoría silenciosa, Carlos, yo creo que la gran mayoría, hay muchos que no, que se abren un perfil y ya está, y se lo abrieron, eso estoy de acuerdo contigo, pero hay otros muchos que simplemente están en las redes mirando, observando y seguramente que aprendiendo y seguramente que aplicando a su vida analógica cosas que ven ahí, aunque no digan nada. Y a lo mejor no dicen nada, pero están copiando, por decirlo de alguna manera. Bien, yo creo que me parece muy respetable. A ver, mi madre está en Facebook, está en un pueblo de Asturias, en un pueblo pequeñito que gracias a eso puede estar conectada con sus familiares, con sus parientes, en fin, yo le he abierto el perfil, pero ya se sabe manejar. Solo se dedica a mirar. Y pasa aproximadamente 1 hora al día ahí. Es una mujer jubilada que está allí muy aislada y que gracias a eso, aparte de estar en contacto, enterarse de muchas cosas, y no interviene porque le da a ella reparo, le da corte, piensa que no va a saber o que va a cometer una falta de ortografía, entonces se corte, y en cambio le saca un rendimiento, te puedo asegurar que le saca Y yo creo que hay una gran mayoría, hay también una mayoría silenciosa en las redes que está utilizándolas de una manera que me parece también inteligente. Puede ser inteligente también esa mayoría. Bueno, sí, si os parece, hacemos, como hay otra pregunta por ahí, las hacemos juntas a ver si nos da tiempo y si vais al grano, perfecto. ¿Funciona? Sí. Bueno, yo os quería preguntar a Carlos sobre todo, pero bueno, también a vosotros que habéis planteado el libro, ¿cuál es el lenguaje que tienen que tener las administraciones públicas para dirigirse en las distintas herramientas de redes sociales? ¿Qué lenguaje os habéis planteado